días. Queremos agradecerles a las personas que se anotaron y que están participando el día de hoy. Desde la Subcomisión de Niñez y Adolescencia de CONARE, Videna de la Universidad de Costa Rica y Elineina de la Universidad Nacional, nos resulta un honor poder tener este espacio para poder compartir con ustedes esta investigación. Queremos aprovechar para darle la bienvenida al señor Javier Ureña, vicerrector de Extensión y Vinculación Territorial de la Universidad Estatal a Distancia. También queremos darle la bienvenida a la diputada Jocelyn Sáenz Núñez, que hoy nos honra con su presencia y nos acompaña por acá, que además es integrante de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Entonces también muy importante que nos acompañe para que también lleve esta información a las y los compañeros diputados y diputadas. De forma muy especial queremos darle el agradecimiento también a Glenda Mora Navarrete de Face of Justice, quien nos honra con su presencia, pero además nos va a apoyar en esta parte inicial, haciendo comentarios de este proceso de investigación y también a partir de toda la experiencia que esta ONG tiene de trabajo con la temática que hoy nos reúne. También agradecerle de forma especial a Andrea Ceciliano Fernández de la Unidad de Análisis de Políticas e Información del PANI, quienes tienen una labor muy importante con la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y bueno, que hoy nos van a permitir también ver desde esta mirada de la política nacional cómo esta investigación y otros procesos que se están desarrollando vienen a generar aportes importantes para las decisiones en materia de política pública, pero también legislación, entre otras. También darle la bienvenida a las personas directores de unidades académicas, de unidades de posgrado que nos están acompañando el día de hoy, personas directoras de organizaciones no gubernamentales o representantes de estas organizaciones no gubernamentales que también nos resultan de gran valor que estén por acá. Entonces, para dar inicio, le vamos a pedir por favor a la señora Glenda Mora Navarrete que nos acompañe acá al frente y de igual forma a Andrea Ceciliano que por favor pasen a la mesa principal para ya poder iniciar esta mesa. Recordar que esta es la primera mesa que organiza la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia de CONARE. Es una subcomisión que se forma apenas el año pasado gracias al esfuerzo de las 5 universidades públicas de buscar articular y sobre todo hacer también un canal, un medio de comunicación directo con el PANI, la Secretaría Técnica y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Un antecedente importante al evento del día de hoy es que en el año 2024, desde la Presidencia Ejecutiva de PANI se le solicita a CONARE realizar una investigación sobre la situación de explotación sexual de niñeces y adolescencias, principalmente en el Pacífico del país. A partir de esto, CONARE hace revisión de esta solicitud y le solicita de forma directa tanto a Elineina de la Universidad Nacional como a Videna de la Universidad de Costa Rica que lideren y realicen esta investigación. Esta investigación, de la cual hoy las compañeras que nos acompañan acá van a comentar y van a aportar también desde sus áreas de conocimiento, fue realizada por la máster Roxana Rodríguez Araya, de Elineina, Rolando Fernández Aguilar, de Videna, y Rolando Barrantes Pereira, de Elineina, en una participación que demuestra la posibilidad de articulación entre intra-CONARE, pero además que atiende a esta solicitud desde las instituciones públicas o organizaciones no gubernamentales que nos permiten articular y generar esfuerzos de investigación, extensión y acción social. Entonces, para iniciar, vamos a pedirle entonces a la señora Glenda que por favor nos acompañe. ¿Quieres que te pase la presentación? ¿Cómo se? Muchas gracias. Yo la puedo hacer. Bueno, buenas tardes, buenos días. Ya ni sé qué hora es, ando perdida, perdón, ha sido un día largo. Bueno, mi nombre es Glenda, yo soy representante de la organización Face of Justice, no sé si están familiarizados o no, pero nosotros somos una organización que existe en Costa Rica desde hace más de 15 años y nuestra población directa son mujeres sobrevivientes y víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial. Nosotros abarcamos población desde los 11 años hasta cualquier edad que se imaginen. En mi experiencia profesional desde la organización, la persona con mayor edad víctima que yo he intervenido era de 80 años.
entonces de ahí para arriba, ¿verdad? Pero hoy yo les voy a compartir un poco más de la experiencia y de los retos atencionales que el trabajo con esta población y personas menores de edad tiene en el país. Nosotros tenemos una alternativa de protección, ¿verdad, compañera de Pani? Que está familiarizada. Nosotros tenemos uno de nuestros 4 programas, es una alternativa de protección y bueno, obviamente tenemos parte de la población incluso que fue sujeto de esta investigación y de este estudio. Entonces yo voy a estarles compartiendo un poco más sobre el proceso de intervención y atención que se hace con esta población específicamente. Voy a mover, ya la paso, tranquila. Muchas gracias. Bueno, algo que es importante para nosotros cuando hablamos de trata y de explotación sexual comercial, para muchas personas el rescate de esta población es el final, ¿verdad? Ya salieron de la situación. Para quienes intervenimos, acompañamos en su restauración y reintegración, es el inicio, ¿verdad? Es más bien el inicio de un proceso aún más complejo que se va a desarrollar y a mí me gustaría que pues hoy también tengamos y hablemos un poco al respecto de esto. Están pasando por acá. Entonces voy a compartirles algunos retos y algunas consideraciones importantes que el trabajo con esta población requiere y demanda de parte no solo de los profesionales, sino de los sistemas y de las personas que intervenimos e incluso población general que interactúa con este tipo de personas y con este perfil específico. Lo primero es entender que parte de lo que implica la explotación sexual comercial son personas que tienen un perfil de trauma complejo, ¿verdad? No estamos hablando de una experiencia traumática cualquiera, no estamos hablando de una respuesta emocional a experiencias adversas, aunque si bien existen población que atraviesa muchas experiencias menores de edad adversas a lo largo de su vida, las experiencias acumuladas que atraviesan las personas menores de edad sobrevivientes de explotación sexual comercial acumulan más de una que cualquier otro del resto de la población general con la que trabajamos. Entonces, usualmente algo muy importante es que parte del impacto emocional que esta población presenta es la respuesta conductual. Estamos hablando de personas menores de edad, entonces estamos hablando, por ejemplo, de encontrarnos conductas desafiantes, conductas oposicionistas, conductas aversivas, dificultades para relaciones de pares, conductas sexualizadas, etcétera, que muchas veces un desconocimiento de lo que la dinámica de explotación sexual comercial implica puede generar que entremos en un punto de vista y un acercamiento más conductual, más de reglas y no del trauma, y por eso es fundamental que si vamos a abordar y acercarnos a esta población tengamos conocimiento del trauma y de lo que esto implica. Entonces, esas son algunas de las conductas que usualmente en el día a día, en el trabajo con estas personas, podemos encontrar y que incluso pueden llegar a reproducir otras conductas ofensoras ellos mismos y ellas mismas, ¿verdad? Entonces, también es importante desde ese punto de sensibilidad entender no por qué pasa, sino desde dónde está pasando y a qué está respondiendo. Por lo tanto, algo que es importante es manejar el trauma informado. No significa una carencia de límites, ¿verdad? Más bien son personas que requieren mucha estructura, que los ambientes que son muy inconsistentes, muy inconstantes, más bien despiertan respuestas desde el trauma, porque ellos están en modo sobrevivencia y no vivencia, ¿verdad? Son personas que desde pequeños han desarrollado habilidades para sobrevivir, no habilidades para vivir, y eso es algo que nos corresponde a nosotros que acompañamos el trabajo con ellos, ayudarles a desarrollar, más todos los retos que de por sí las etapas de desarrollo en las que se encuentran ya representan y traen consigo mismos. Entonces, algo que es fundamental es entender cómo ellos construyen vínculos, porque no es que no construyen, pero construyen vínculos muy dañados, muy inseguros y desde el miedo, ¿verdad? Desde el abandono. Entonces, fundamental para quienes intervenimos, trabajamos o nos formamos para apoyar a este tipo de población es entender que estas personas
vienen de vínculos muy dañados y de figuras adultas que le han fallado desde temprana edad. Hablamos y tenemos casos, por ejemplo, donde la explotación inicia desde el momento del nacimiento, ¿verdad? Tenemos chicos que están institucionalizados desde los 2 meses de nacido por explotación sexual comercial. Y entonces hablamos de personas que a lo largo de su vida, con 12, 11 años, las figuras de adultos son figuras de temor, son figuras con las que no pueden crear relaciones reales, y entonces estamos constantemente moviéndonos en ambivalencia, ¿verdad? Son personas que hoy nos quieren y mañana nos odian, y así es como funciona. Y más bien, entre más ambivalencia, eso demuestra, al menos con esos perfiles específicos, que se está construyendo algo, se está movilizando, y eso es muy importante. Pero demanda también que las personas profesionales seamos capaces de entender que esa es también otra respuesta desde el trauma, y que no es una demanda de las personas menores de edad que no pueden lidiar con lo que está sucediendo. Entonces la consistencia acá es fundamental. Ser consistentes con estructuras, ser consistentes con reglas, ser consistentes con respuesta emocional, ser consistentes con el manejo de situaciones, porque la consistencia para ellos significa que no tienen que descifrar qué está pasando, no tienen que ver si están en riesgo o no, sino que les crea el ambiente seguro y permiten, después de ahí, ahora sí, empezar a trabajar verdaderamente en lo que ocupamos enfocarnos. Por ejemplo, voy a contarles una experiencia. Nosotros recibimos una chica que, además de explotación sexual comercial, estaba en condiciones de explotación laboral, ¿verdad? Y ella tenía una respuesta muy aversiva a las figuras, a las normas, una chica con una cara o un semblante que uno dice, ¿verdad?, que está enojada 24/7, no quería recibir atención de nada. El proceso de adaptación de ella al entorno y a la dinámica de la alternativa tardó un año para poder sentirse segura en el espacio, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces como profesionales esperamos que inmediatamente ellos puedan acoplarse y puedan adaptarse. Estamos hablando de alguien que vivía en condiciones, dormía en cartones, entre ratas, ¿verdad? No tiene dientes, o sea, con 14 años. Entonces, estamos hablando de una persona que ha atravesado condiciones que nosotros ni tan siquiera imaginaríamos, y que más bien el tiempo de adaptación de un año es demasiado rápido. Y ahora ella estudia, ella más bien participa en espacios así, dando sensibilización, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante entender cuáles son los impactos y a qué áreas impacta también este tipo de experiencias, porque la revictimización a las que podemos exponerlas es muy constante. Nosotros creemos en la práctica profesional que revictimizar es no preguntar, no hacerla contar el mismo relato 3, 4 veces, ¿verdad? Y la revictimización, y la compañera del PAN no me deja mentir, dentro del Código de Niñez y Adolescencia, cuando hablamos de trato humillante, esa es una de las prácticas de revictimización más sencillas, y que a nosotros como personas profesionales, sin la sensibilización, sin la formación, sin la concientización sobre la verdad podemos caer más, ¿verdad? Y cuando hablamos de trato humillante, hablamos de conductas verbales y no verbales. Entonces yo he tenido chicas que ya no quieren volver al sistema de salud porque el doctor les habló en un tono desafiante. Chicas que ya no quieren ir a la escuela porque los compañeros se empezaron a reír de X o Y cosas, ¿verdad? Hablamos de personas que tienen una intuición, una percepción, una capacidad de leer el ambiente 40 veces más sensible que nosotros, porque sobreviven, no viven. Entonces están leyendo, por ejemplo, caras, leen gestos, ellos saben cuando uno está bien, cuando uno no está bien, si algo pasó o no, porque tienen esta intuición y esta percepción bastante desarrollada. Y en esta práctica, y sin entender esto, podemos caer muchas veces en una revictimización constante. Y, bueno, voy a adelantarme uno de los retos, pero justamente el tema de la normalización de la explotación puede ser una de las áreas donde podamos revictimizarlas más. ¿Por qué? Porque hablamos de personas que desde jóvenes, e incluso si vemos en algunos grupos familiares, la historia de todas las mujeres de la familia es de explotación.
Entonces es lo que han sabido hacer por años, como han sabido sobrevivir por años, como han sabido satisfacer sus necesidades por años, ¿verdad? Y entonces es lo único que conocen, es la única manera en la que saben moverse y es la única manera en que saben relacionarse incluso con las personas de su género opuesto. Entonces, si nosotros no entendemos que esta es una realidad normal para muchas de ellas, ¿verdad? Más si han estado expuestas desde muy temprana edad, podemos caer en invalidación de sentimientos, invalidación de percepción, que para ellas puede ser más bien un momento o un escenario en el cual pueden retraerse lejos de ayudarnos para poder trabajar sobre esto. Bueno, ahí está justamente lo que les estaba comentando. Algo que es importante y es fundamental es dentro de las prácticas de sobrevivencia, y hay que entender, esos son recursos de afrontamiento que ellas tienen, ¿verdad? La reproducción de modelos de explotación y de traer, eso se le llama reclutamiento, ¿verdad? De traer a otras personas a la práctica también es muy común, y a veces muchas de ellas recurren a un rol de reclutadora para sobrevivir a ser explotadas, ¿verdad? Entonces, entender también que esto es parte de la dinámica y de las estrategias de afrontamiento, de sobrevivencia, es fundamental, porque entonces nuestro deber es, a través de la consistencia y del trabajo, mostrarles que esto no es una realidad que sea normal y, más allá de la normalidad, una realidad que ellas merecen vivir, que hay otras formas de vida, hay otras maneras de desarrollarse y hay proyectos de vida distintos. Y parte de eso es también porque nosotros hemos creado el resto de programas, además de personas menores de edad, como el de Casa de Transición, el de mujeres que se encuentran en la zona roja, etc. ¿Por qué? Porque encontramos chicas, por ejemplo, que estuvieron con nosotros, salieron a los 18 años, que es uno de los retos importantes, ¿verdad? Quedan desprotegidas a nivel estatal, y las encontramos a los 25 en trabajo sexual, ¿verdad? Y en redes nuevamente de explotación, porque es lo que les es conocido y es lo que aprendieron a hacer, lastimosamente. Entonces, algo importante y parte de los retos que nosotros tenemos es justamente eso, mostrar otra realidad y acompañarlas a desarrollar sus habilidades, que muchas veces son también muy limitadas, porque son personas que han estado, por ejemplo, fuera del sistema educativo por mucho tiempo, personas que su edad mental y su edad cronológica no están de la mano. Tenemos chicas que tienen 13 años con una edad mental, a través de exámenes mentales, ¿verdad? Y otras pruebas de 6, 7 años, sin habilidades de lectoescritura, ¿verdad? Entonces hablamos también de una intervención que va a contrarreloj, porque nosotros las tenemos hasta que tengan 18. En el momento que cumplan 18 quedan a la deriva, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las consideraciones muy importantes. ¿Qué tanto podemos formar a alguien con 15 años, 7 años de edad mental, 0 habilidades de lectoescritura en 3 años? Cuando usualmente el periodo de adaptación es de 1, entonces nos dejan otros 2 años. Entonces ahí nos afrontamos a un montón de estrategias distintas de acercamiento con esta población y de formación que aboga más a un campo técnico, ¿verdad? Habilidades técnicas que les permitan por lo menos emplearse de alguna manera una vez que cumplan la mayoría de edad, y donde nos toca pues obviamente la articulación interinstitucional, un trabajo de articulación bastante importante con otros recursos y otras redes más allá de las que nosotros tenemos. Algo que es muy importante, ya me voy a saltar que es fundamental, que es el tema de la salud mental y la exposición al consumo de sustancias. El consumo en las dinámicas de trata, y principalmente con personas menores de edad, funciona. Primero, para sostenernos en la dinámica, y segundo, como estrategia de afrontamiento. Entonces, encontramos muchos casos, e incluso si yo tuviera que pensar de las entre 400 y 450 chicas que en 15 años han pasado a lo largo de nuestro programa,
¿Cuántas han presentado consumo de sustancias? Probablemente un 80% de esas 400. ¿Cuánto de ese consumo ha sido dado por la persona ofensora? Probablemente un 80%. Del 80%, un 100% de esas chicas han recibido consumo y han recibido sustancias proveídas no solo por la persona ofensora, que un 90% de su grupo familiar, ¿verdad? Entonces, ahí nos enfrentamos ahora a otro reto y a otra realidad, que es cuando las incorporamos al centro educativo, la facilidad de acceso que están teniendo el día de hoy los jóvenes en los mismos centros a sustancias, ¿verdad? Entonces encontramos chicas bardeando, todo este tipo de situaciones, y sin una comprensión del trasfondo que este tipo de problemática, este tipo de perfil requiere, podríamos caer nuevamente en una mala práctica, en una revictimización de culpabilizarlas por las estrategias que están eligiendo utilizar para responder a los estresores que están teniendo en su ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. El trabajo con entes públicos como el IAFA acá se vuelve clave, y la verdad que los servicios de ellos son muy importantes en este área. El tema de educación y proyecto de vida, vamos a ver con estas chicas algo que es fundamental, y con este perfil y con las personas menores de edad, es recordar que el elemento básico de explotación sexual comercial y trata de personas es el remover la condición humana de la persona. ¿Por qué? Porque ellos pasan a ser objetos o una moneda de cambio, básicamente. Por ende, el abordaje, y eso es, tal vez quisiera que sea lo que quede más presente de lo que les estoy compartiendo y exponiendo, el abordaje con estas personas requiere sí o sí un acercamiento integral, donde hay que revisar cada área de la vida. Cada área que uno da por sentado, que estudian, que tienen salud, que tienen las vacunas al día, todo ese tipo de cosas que se vuelven muy simples, muy cotidianas, en ellas son más bien por donde se tiene que empezar la intervención, porque encontramos, por ejemplo, chicas que nunca han recibido atención médica, chicas que no sé si conocen el término apatriado, sí, que es que no tienen, no están registradas en ningún país, no son ni aquí ni allá, ¿verdad? Entonces, hay que volverse a algo tan sencillo y tan simple como su identificación, y desde ahí su sentido de identidad, ¿verdad? Y ahí vamos construyendo un montón de cosas más. Y el proyecto de vida y educación no es una de las áreas, y es una de las áreas donde están más, donde hay más carencias y donde más trabajo se hace, porque es una de las áreas donde con mayor facilidad pueden identificar las situaciones de riesgo. Tenemos muchos centros educativos que hacen alertas tempranas, y gracias a eso es que podemos llegar a chicos y a chicas que son víctimas, ¿verdad? Entonces, justamente, uno de los primeros casos que hacen es la deserción escolar, y de ahí, o la inconsistencia en la asistencia. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros principalmente trabajamos, y que es una de las áreas donde más acompañamiento se les tiene que dar, porque más resistencia presentan. Y el último reto, y uno de los principales, es el egreso y la reintegración. La recuperación y la restauración que uno puede hacer dentro de los programas es un ambiente muy contenido, muy sostenido, muy acompañado, y uno de los principales retos es cómo pueden ellas sostener, y ellos, digo ellas porque es nuestra población, pero ellos también sostener su desarrollo, su proyecto de vida y el trabajo que han estado haciendo por mucho tiempo fuera de un sistema que deja de protegerlos, ¿verdad? Porque ya son mayores de edad, y así funciona. Cuando nosotros les celebramos los 18 años el día anterior, y cuando están 18 minutos tienen que estar fuera, ¿verdad? Porque es lo que la ley nos pone y nos establece. Entonces, algo muy importante es entender que la intervención y la atención con estas personas se tiene que planificar incluso para que sean capaces de sostener y de crear estos vínculos, estas redes a nivel interinstitucional que responda a sostener el trabajo que ellas han estado haciendo por años, ¿verdad? Y en el caso a veces que recibimos chicas que están a 6 meses de cumplir 18, al menos que tengan las habilidades para reconocer y acceder a los sistemas más básicos e interinstitucionales que tenemos. Entonces, algo importante, y que voy a ir cerrando con esto,
porque a veces, uy, sí, ya me pasé, ya vi el tiempo. Hay que recordar que ninguna institución tiene la capacidad de acompañar esto solo, ¿verdad? Nosotros tenemos recursos, pero son recursos muy limitados, que sin muchas instituciones públicas y privadas e internacionales no podríamos hacer, y aún así nuestra capacidad de atención o de albergar es apenas de 19. De no sé cuántos tenemos listas, todas las semanas recibimos miles de informes, últimamente se multiplican, de verdad que sí, y por dicha ya mejor identificados, ¿verdad? Pero la protección y la coordinación reduce y restaura de verdad vidas, y hay que recordar que no con solo rescatar es suficiente, no hay solo que proteger, también hay que reparar historias de vida, vínculos, y no basta solo con atender las crisis y las emergencias, sino que hay que ayudarles a construir el futuro. Entonces nosotros, como parte de un sistema social, más allá del institucional, tenemos de hecho la capacidad de acompañar esos procesos y de contribuir, porque incluso un trato básico y digno restaura en este perfil específico, ¿verdad? Porque ellas y ellos los que le han demostrado es un sistema que falla, y de verdad que ellas agradecen el buenos días, el muchas gracias y una sonrisa. Entonces a veces lo más sencillo, lo más básico es lo más significativo. Gracias. Bueno, queremos agradecer de forma especial a la señora Glenda Mora Navarrete de Peace of Justice, y queremos de forma simbólica en agradecimiento darle una copia del documento que elaboraron los compañeros y las compañeras investigadores. Ahora a continuación, bueno, y también muchísimas gracias por darnos este contexto desde la mirada de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con la población niña y adolescente, en un momento donde incluso ayer nos anunciaban en más reportes, un reporte de 40.000 millones de colones nuevamente, que seguimos sumando y bien vamos acumulando. Lamentablemente no estamos acumulando inversión, sino que estamos acumulando recortes en los últimos años. Un gran desafío, porque incluso acá veo caras de compañeros, compañeras de diferentes organizaciones no gubernamentales que incluso nos han socializado, nos han compartido el impacto que eso tiene también no solamente en la población niña y adolescente de nuestro país, sino incluso en las posibilidades de estas organizaciones de realmente cumplir con esta función, que si no contáramos con ellas, como Peace of Justice, voy a mencionar al Nacional SOS, el Pañamor, que son los que yo por acá, si no contamos con ese trabajo tan importante que realizan, no tenemos quien lo haga. Entonces es importantísimo, fundamental poder ver esto. Y qué decirlo con la población que está siendo víctima de explotación sexual comercial. A continuación vamos a darle entonces la palabra a la señora Andrea Ceciliano. Acá es un vínculo muy importante porque Andrea nos va a poder hablar desde la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. La política es nuestro marco de acción por varios años. CONARE es parte de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Y aún así hay mucho trabajo que se debe hacer, hay mucho trabajo que aportamos desde las universidades públicas, pero ahora también queremos ver este vínculo con el tema investigado. Andrea. Bueno, muy buenos días a todos y todas, muchísimas gracias por estar al día de hoy acá. Vamos a ver, como lo decía don Daniel, básicamente es la perspectiva de la política nacional al respecto del tema. Entonces, comentarles que, bueno, para mí el tema de la política nacional es, además de ser un tema que me apasiona y que obviamente por correspondencia me toca en estos espacios, poder dar esa visión de cómo llegamos a plantear temas como la explotación sexual comercial es para mí sumamente importante y también revelador, porque justamente, como ustedes probablemente han escuchado, una política nacional que fue consultada, que fue no de escritorio, como solemos decir, sino una política en la cual la participación de personas menores de edad fue una de las situaciones claves
para la identificación de los ejes y los lineamientos estratégicos de la misma. Sobre el tema de la explotación sexual y de forma muy general, para mí fue importante cuando estaba realizando esta presentación volver la mirada hacia atrás de los momentos en los cuales planteamos los enfoques, principios y características de esta política. El enfoque, bueno, ahí ustedes lo están viendo, pero es una política que nos da la oportunidad, o nos dio la oportunidad en el momento en que estábamos redactándola, de tener participación activa en todas sus etapas. Y con ello, tener la oportunidad de tener las voces al respecto de las diferentes etapas de la vida o de la condición de cada. Con ello también tratamos, hasta donde fue posible, de hacer o buscar una mirada del enfoque territorial. Esto quiere decir que nosotros pudimos hacer consultas a nivel de las 10 regiones de planificación del PANI para poder tener grupos de población objetivo que nos permitieran reconocer las situaciones vividas o que les estaban siendo difíciles a las personas menores de edad en su momento. Esto nos lleva a plantear, ¿verdad?, que dentro del marco de los grupos de población objetivo intenta la política nacional, además de las diferentes etapas de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, involucrar o tener la mirada de las personas menores de edad de los grupos históricamente vulnerabilizados. Miradas que no fueron sencillas, que no fueron, que no fue a veces muy posible realizar de una forma muy macro, o sea, con mucha población, pero que nos permitieron de alguna forma darnos cuenta que temas como el que nos trae el día de hoy muchas veces están interrelacionados. Y ahora doña Glenda nos estaba mencionando, por ejemplo, la parte de migración. Entonces, de una forma muy general, cuando nosotros hacíamos esta visión, esta consulta a las personas menores de edad y llevábamos la parte de la investigación, teníamos que jerarquizar una gran cantidad de situaciones que les estaban ocurriendo a nuestros chicos y nuestras chicas. Y en el tema específico de la trata y la explotación sexual, lo tenemos identificado dentro del marco general de todas las violencias para ellos o que les ocurren a ellos y ellas. Comentarles que cuando nosotros estábamos en los diferentes talleres, y puedo decirlo de primera mano, porque los talleres los realizaba yo, no es un tema que sea ajeno a los chicos y las chicas de muchas regiones. Son temas que conocen, que saben porque lo han visto o porque saben que alguna chica está bajo esta situación, porque en su comunidad ya más o menos reconocen por qué razón llegó ahí. Historias como estas nos permitieron tener esa mirada de saber que había específicamente algunas regiones en las cuales se identificaban más estos temas. Justamente es una de las oportunidades que tiene la política pública al tener, digamos, la oportunidad de evidenciar con datos e información la respuesta que tendríamos que dar como instituciones a nivel de ciertos temas. Entonces, les decía que, por ejemplo, cuando indagábamos de una temática diferente, que no fuera específicamente la trata, podíamos estar hablando de, por ejemplo, la situación de salud mental, o estar hablando acerca de la parte escolar. Y recuerdo súper bien estos discursos donde nos decían, bueno, es que, por ejemplo, en este cantón, el Ministerio de Educación Pública tiene esta oferta en el colegio, que le permite a uno poder tener un trabajo posterior a que salga del colegio. Y entonces indagábamos acerca del tema, y ahí comenzaban a explanar o a explicar más sobre por qué razones era importante tener ciertas ofertas laborales o al menos educativas para que les permitiera no tener que entrar en un mundo que definitivamente reconocen que existe.
Entonces, de forma muy general, ¿verdad?, que esto fue como un antecedente de todo lo de la política nacional, encontramos el tema de explotación sexual y trata en dos ejes especialmente, en el eje de protección especial y en el eje de institucionalidad democrática. Son dos ejes quizás de los más grandes que tiene la política nacional. El eje de protección especial, de una forma muy general, busca tener esa articulación del Estado, y yo diría que más allá del Estado, de la familia y de la sociedad, en la búsqueda de que cada una de las acciones que se establecieron en el plan de acción de esta política intentara que nos diéramos la mano para trabajar por temas y con temas tan sensibles. Un eje que de forma muy general lo traje en 4 ideas muy específicas, que buscan la atención de todas las manifestaciones de violencia contra las personas menores de edad, también que busca la posibilidad de restituir esos derechos que han sido violentados, que busca la atención de la discriminación de las poblaciones vulnerabilizadas y que busca, y ahora lo decía doña Glenda, la oportunidad de tener atención especial de todas las instituciones y del Estado costarricense a la desinstitucionalización, es decir, a dejar de mantener a nuestros chicos y nuestras chicas en alternativas de protección en un albergue, porque como bien lo decía doña Glenda, una vez que la normativa nos dice que cumple 18 años, ¿qué pasa? Y tenemos que buscar fuertemente acciones para que tengamos una oportunidad después del día 18 más 1 de esas personas menores de edad que han estado institucionalizadas. Siguiendo la línea, el eje de institucionalidad democrática es un eje que busca ese fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral. Como lo decía don Daniel, son muchas instancias las que están adscritas al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y que se ven dentro de la política para trabajar temas como estos. Sin embargo, y ahora lo vamos a ver de forma muy general, tenemos todavía tenemos retos sumamente importantes todavía. Este eje busca, como les decía, ese fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral. Como le digo yo a los chicos cuando hacemos estos espacios, que las instituciones se den la mano, pero no es solamente las instituciones, ¿verdad? O sea, tenemos una sociedad que debe darnos la mano para el trabajo con las personas menores de edad, que busca activamente la participación de las personas menores de edad, porque justamente, y obviamente tenemos que decirlo, el Patronato Nacional de la Infancia ha intentado, ha buscado y ha propiciado que las personas menores de edad participen en todos sus espacios, en todos estos momentos en los cuales la política pública los involucra a ellos y a ellas. Redactar un eje o redactar un lineamiento, redactar un indicador desde la mirada o la perspectiva de un adulto definitivamente sería muy fácil sin saber cuál es la visión y la necesidad que tienen las personas menores de edad, porque justamente nos tienen mucho que decir. Y un eje que busca mucho la oportunidad de la capacitación y la formación. Entonces, básicamente, de forma muy general, en la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia encontramos en estos dos ejes 5 lineamientos estratégicos. Los lineamientos estratégicos son como la ruta de trabajo en la cual se derivan todos los indicadores al respecto del tema. De forma muy general, porque sí lo voy a decir de forma muy general, estos 5 lineamientos estratégicos se pueden resumir en 3 grandes acciones. La acción propia de cómo fortalecemos el sistema, cómo coordinamos las instancias y las instituciones para, 1, detectar, ¿verdad?, que no es fácil; 2, denunciar; y 3, hacer ese abordaje integral de las personas menores de edad que son víctimas de violencia sexual, y claramente el tema de trata está en este lineamiento. La segunda gran temática al respecto del tema o este gran lineamiento está relacionado con la misma situación, ese fortalecimiento de las instancias de las instituciones para esa detección, esa denuncia y ese abordaje,
pero a nivel de las violencias en entornos digitales, porque lo sabemos, o sea, es una de las puertas que tenemos en este momento y que son de las situaciones más complejas que en este momento podría estar enfrentando cualquier padre o madre de familia al respecto de la oportunidad de darles acceso a internet y redes sociales, pero las responsabilidades y las situaciones posteriores que podrían estarse visualizando al respecto de este tema. Y el último tema, o gran tema, acerca de los lineamientos estratégicos, está muy relacionado con la parte de capacitación, la parte de formación, la parte de sensibilización. Creo que uno de los aspectos, y lo digo ya tratando de quitarme el sombrero de la persona que les está hablando de la política, sino como psicóloga, que ya he sido psicóloga del Patronato Nacional de la Infancia en albergues institucionales, una de las cosas que más nos cuesta al tener personas menores de edad en primeros momentos, y ya doña Glenda nos dijo, es esa identificación temprana de situaciones como la explotación sexual o la trata. Porque justamente cuando, y muchos datos, y creo que me voy a adelantar a uno de los temas más adelante, es exactamente los datos al respecto de cuántas personas tenemos identificadas bajo esta situación. Y esto surge o podría estar pasando porque la sensibilización o la capacitación a veces no la tenemos a un 100%. O sea, puede ser que tengamos en la atención clínica personas menores de edad que tienen una problemática y hasta un tiempo posterior, cuando ya las estamos interviniendo, es cuando logramos pues entender que su situación compleja estaba relacionada con un tema como este. Entonces, volviendo al tema de la política nacional, esas tres grandes áreas de trabajo tienen en apunte, digamos, o en compromisos las instituciones. Y bueno, aquí, no porque no lo quise hacer, CONARE está dentro de los compromisos con este tema. Sin embargo, CONARE en el 2024 tenía el compromiso, 2025 no. En este momento, 2025, las instituciones que tienen compromisos, y digo 2025 porque justamente acabamos de terminar el informe 2025 de la política nacional, del cumplimiento de la política nacional, y estas fueron las instancias que tienen relación con el tema de explotación sexual comercial y la trata. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y como tal el Consejo trabaja el tema de la trata a partir de comisiones permanentes que tiene el Consejo Nacional en él, y es la CONACOES. El Patronato Nacional de la Infancia, que de por sí, por responsabilidad, tiene pues, la parte atencional directa y además otros indicadores en compromiso en la política. El Instituto Costarricense de Turismo, el MISIP, y aquí me faltó el ICE, que se unió el año pasado, con estrategias cada una en las diferentes áreas que yo les mencioné. Y rápidamente, el Consejo Nacional, como les decía, tiene un plan de trabajo, ¿verdad?, sobre la explotación sexual comercial, que en este año tiene que volverse a implementar o a redactar, porque este plan nacional terminaba en el 2026 o termina en el 2026. Y como el tema claramente no está agotado, claramente tenemos que seguirlo interviniendo, entonces el Consejo tiene este plan nacional y su implementación en años posteriores. El panel, ¿verdad?, que además de su abordaje directo, de su atención directa que le corresponde por competencia, tiene además un plan de abordaje integral para estas víctimas de explotación sexual y tiene algunos proyectos que se trabajan desde el área comunal o en comunidad relacionados con el tema de explotación sexual comercial. Y justamente el Patronato Nacional de la Infancia lo hace a partir de los diagnósticos locales que hacen los subsistemas locales de protección, en donde si la temática es
muy relevante, se implementan este tipo de proyectos. El MISID, que tiene la Estrategia Nacional de Prevención y Respuesta a la Explotación Sexual y Abuso Sexual, que cuando vemos instancias como el MISID y el Instituto Costarricense de Electricidad, a veces es complejo verlo dentro de la política nacional, pero tiene una lógica extraordinaria, porque nos dan o nos incrementan indicadores relacionados con la prevención de las violencias digitales. Y es aquí donde, inclusive cuando estábamos redactando la política nacional, fue que tuvimos que hacer los aliados de esta política, porque necesariamente, como les decía, los mismos chicos y las mismas chicas nos decían, es que nosotros tenemos acceso a redes sociales y ahí se entrecruzan otras dinámicas y dificultades que les están pasando a nuestros chicos y a nuestras chicas. Y los que son mamás, papás acá, o tienen chicos que conocen, muchas veces tienen acceso a las redes sociales y muchas veces los papás y las mamás o no tienen la oportunidad o no realizan ¿cómo decirlo? Una supervisión de esos contactos que tienen los chicos y las chicas por estos medios. Claramente son situaciones muy complejas, porque podría ser que el papá y la mamá estén trabajando, que no sea por simple y sencillamente negligencia, que no se revisen las redes sociales, pero es una de las situaciones que nos están pasando. Entonces, al llamar al MISID y al ICE acá, tenemos la oportunidad de buscar alternativas para la prevención de violencias, y no solamente la violencia, digamos, el grooming, el bullying y todas estas cosas que se pueden, o sabemos que nuestras chicas y chicas tienen, pero además de cómo identificar o cómo buscar estrategias más protectoras para las personas menores de edad en este contexto. Y estas estrategias no las hace el MISID solo, son estrategias que son articuladas con otras instancias como el Ministerio de Educación Pública, el mismo Patronato Nacional de la Infancia y otras. Y finalmente, el Instituto Costarricense de Turismo. Bueno, ustedes mejor que nadie lo saben, Costa Rica tiene maravillosas vistas a nivel de las redes sociales por su belleza tropical, por su turismo, pero también aparecemos desgraciadamente como turismo sexual en algunos momentos. Entonces, también en la misma vía y teniendo esa oportunidad maravillosa de buscar más aliados que trabajen con ciertos temas, el Instituto Costarricense de Turismo compromete un indicador que es anual, que es trabajar el código de conducta. El código de conducta está relacionado con un programa, ¿verdad?, que busca que todas las empresas turísticas a nivel de todo el país estén certificadas con este código de conducta. Y el ICT se encarga de poder capacitar, de poder concientizar y sensibilizar a todas los hoteles o todas las empresas hoteleras para que no se tenga claramente personas menores de edad que estén libremente estando en una instancia hotelera, o que si llega una persona adulta con una persona menor de edad, pues claramente se denuncie prontamente. Con esto decirles que es el segundo año que el ICT, y no es que me corresponde aquí estar diciendo pues resultados generales, pero sí al respecto de la temática, es el segundo año que tiene un muy buen resultado en relación a las personas que se están capacitando. Y como lo ven ahí, para el 2025 se tuvieron 71 empresas nuevas que se unen a esa estrategia del código de conducta que está liderado por el ICT. Entonces, es una gran oportunidad que tiene que reforzarse, porque no es solamente decir, bueno, ya pasé el proceso que establece el Instituto Costarricense de Turismo, sino también que tiene que haber gente capacitada para denunciar y para darle un seguimiento respectivo.
Y sobre este tema, ¿verdad? Tenemos datos importantes al respecto de estas personas capacitadas y como lo decimos en diferentes espacios, necesitamos gente más sensible a ciertos temas, necesitamos más aliados a nivel comunitario, porque necesariamente son temas que son sumamente complejos de tratar. A nivel de conclusiones, yo creo que lo hice bien con respecto al tiempo. ¿Qué orienta la política nacional? A un abordaje interinstitucional. Sin embargo, sí tengo que decirlo que en este periodo 2025, en el informe recién terminado, todavía tenemos necesariamente, al respecto de la política nacional, que conversarnos más entre las instituciones. Es uno de los compromisos que todavía no se ha superado bien, todavía tenemos fuertes dificultades al respecto de la articulación interinstitucional e intersectorial. Hay muchas aristas por las cuales podría decirse que no tenemos como esa oportunidad de estar conversándonos más del tema, pero realmente lo tenemos así. Los datos escasos. Justamente, es una realidad. Ahora, doña Glenda mencionaba que tenemos chicos también en explotación sexual. Si nos dirigimos a los datos, no encontramos la desagregación de sexo. Es sumamente complicado saber cuántos hombres o cuántas mujeres, o en relación a género, inclusive menos todavía, porque sabemos que es una problemática que abarca de muchísimas realidades de las personas menores de edad. Migración tampoco la podemos identificar, y son nuevamente esas interrelaciones que hay dentro de las vulnerabilidades que todavía no podemos o no hemos superado. Al respecto de estos indicadores orientados a esa capacitación y sensibilización, creo que todavía nos falta mucho al respecto de los datos que al menos tuvimos este año en relación a este tema específico, y al respecto de lo que se menciona en todas las evidencias aportadas al respecto de la política nacional, el tema es muy complejo. El tema es muy complejo de identificar, por lo cual hace que sea muy difícil para la denuncia. Y el abordaje integral, pues como bien lo mencionaba doña Glenda, es sumamente complejo. Entonces, es un tema que claramente tenemos en un constante y que desgraciadamente necesitamos de que no pase más, pero sí lo tenemos. Y lo tenemos más claramente en algunas partes que están relacionadas con nuevamente esa parte turística de nuestro país, que es maravilloso, y donde encontramos más reclutadores de personas menores de edad, bueno, y adultos al respecto de este tema. Muchas gracias. Agradecemos de forma especial a Andrea Siciliano, que nos acompaña hoy desde esta mirada de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, y también ahí le dejamos una copia de la investigación para que también, por favor, trasladarla al panel. Algo importante es que esta investigación se debe entregar también a los rectores, quienes son a las personas, a la rectora y los rectores de las 5 universidades públicas, así como a la nueva presidencia ejecutiva del PAN, pero muy importante entregarlo también a la UAPINA, que es quien está dando este seguimiento a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Y bueno, posterior a esta apertura desde la mirada tanto de la política como de Face of Justice, vamos a invitar ahora a los Rolandos a que nos acompañen y justificar. Roxana no nos pudo acompañar hoy por labores que asume ahora, nuevas labores que asume ahora a nivel de la Universidad Nacional, con coordinaciones y direcciones que le imposibilitaron estar el día de hoy por acá. Entonces, Rolando Barrantes y Rolando Aguilar nos van a hacer el favor de compartir los resultados de la investigación.
todos y todas. Agradecerles que estén aquí atendiendo esta convocatoria de la presentación de resultados de esta investigación conjunta entre la UCR y la Universidad Nacional, titulada La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Costa Rica, análisis de 3 cantones. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Un poco retrocediendo a lo que decía don Daniel, básicamente esta investigación se enmarca en una solicitud expresa de CONARE, tanto a Lineína como a Pridena, para abordar esta investigación y determinar un poco cuáles son los factores de riesgo, factores de protección sobre la explotación sexual de niñeces y adolescentes y su relación con la política pública, para una mejor comprensión del fenómeno social en 3 cantones de Punta Arenas: Punta Arenas, Garavito y Corrientes. Antes de entrar propiamente en elementos ya derivados directamente de la investigación, voy a permitirme hacer un breve recorrido metodológico que nos permite entender un poco mejor cuál fue el proceso de desarrollo de esta investigación. Básicamente fue un estudio de carácter exploratorio y descriptivo. Esta temática en Costa Rica, específicamente enmarcada en lo que son niñeces y adolescentes, está poco estudiada, realmente hay muy poca investigación acerca del tema, lo cual es una motivación, o fue en su momento una motivación adicional para justamente abordar esta investigación. Con base en esto se logró, por medio de entrevistas, por medio de revisiones documentales, generar una descripción de este fenómeno. Enfoque institucional. Básicamente, con enfoque institucional queremos hacer ver que este proceso de recopilación de información se basó tanto en testimonios por medio de entrevistas de funcionarios tanto de instituciones públicas como de ONGs, y también documentación derivada justamente de estas organizaciones. En cuanto a las técnicas, lo que les mencionaba anteriormente, una revisión documental tanto de reglamentos, de leyes, de convenios internacionales, por ejemplo de la OIT, pero también de otros elementos como investigaciones de fuera del país, específicamente en países como Colombia, como México, que han tenido también serios problemas con este fenómeno de la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Se hicieron también 10 entrevistas semiestructuradas, tanto a personas de instituciones públicas como a personas de organizaciones no gubernamentales, que permitieron obtener muy rica información de primera mano acerca de cómo se ha venido presentando el fenómeno en Costa Rica, pero también de cómo se ha abordado tanto por medio de ONGs como por parte de instituciones del gobierno. También se hizo una triangulación de información, básicamente fuentes documentales, entrevistas y también un proceso de revisión por parte del equipo investigador que permitió justamente amarrar estos componentes y derivarlos justamente en lo que es el documento de investigación que presentamos el día de hoy. Una vez hecho este preámbulo, ¿qué es realmente la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes? Hay instalado un mito, digamos un mito cultural, que mucha gente cree que esto es un proceso voluntario o una decisión propia de la persona menor de edad, lo cual evidentemente es falso. ¿Cuál es la realidad? La OIT nos dice que es una relación completamente asimétrica, una relación de poder entre un victimario que tiene completamente el poder sobre una persona víctima, ¿verdad? Es un delito de origen económico. La explotación sexual comercial tiene como objetivo lucrar, ¿verdad? Pero también derivado de este proceso, lo que mencionaban las compañeras anteriormente, se vive un proceso de cosificación de la persona, se elimina completamente el componente humano de la persona y es pasada a ver como un objeto económico, ¿verdad? Hay una subordinación a lógicas mercantilistas. Evidentemente, como les mencionaba, este proceso tiene como objetivo lucrar, y entonces a esta persona se le cosifica y se le introduce a una lógica mercantilista con el objetivo de lucrar. Y por supuesto, todo este proceso está permeado por una violencia estructural desde el origen, desde la familia, que pasa por toda esta cadena de explotación para básicamente convertirlo en un producto económico. Infortunadamente es así. La OIT también nos ofrece una tipología de este fenómeno que nos permite comprenderlo un poco mejor. Básicamente es una actividad de carácter sexual a cambio de un pago, de una remuneración económica. Es una trata con fines de comercio sexual o de espectáculo, pero también no solo eso, sino también de producción, promoción y consumo de material de carácter sexual.
Y haciendo referencia a lo que decía doña Andrea ahorita en su presentación, el componente tecnológico lo hemos visto que está completamente presente hoy en día en la lógica de este fenómeno. Ya no pasó solamente de ser una cuestión de persona a persona, sino que toda esta cadena mercantilista se ha visto completamente exponenciada por el fenómeno de las redes sociales, del internet y este tipo de elementos ya de carácter más tecnológico. Con base en los documentos revisados, en las entrevistas realizadas, en algunos testimonios que hemos podido leer, construimos una trayectoria de esta vulnerabilidad, de la vulnerabilidad que significa estar para una persona introducida en esta lógica de la explotación sexual. Hay un punto de origen, evidentemente, muchas veces inicia con abusos intrafamiliares, con negligencia continua, con abandono por parte de padres, madres o encargados legales de las personas menores de edad. Esta lógica de abusos, de negligencias, usualmente siguen con la presencia de un falso salvador. ¿Qué es un falso salvador? Una persona que se acerca a la persona menor de edad que está siendo víctima de esta problemática, la capta bajo las promesas de una vida mejor, de una remuneración económica, de elementos materiales que puedan hacer mejor su vida y la va captando dentro de estas redes. Justamente el tercer punto, la red de explotación, un sometimiento completamente forzado, obligatorio a lo que es la red de explotación sexual comercial y por supuesto bajo continua coacción. Devolviéndome a la filmina inicial que les comentaba del mito, aquí podemos ver que evidentemente ese mito es falso. Esto no es un proceso voluntario, no es una decisión propia, sino que es completamente una red que va captando y atrapando a las personas en una dinámica de la que es muy complicado salir. Hay una intervención. Usualmente la persona puede lograr escapar de esta red, puede acudir a instituciones a buscar ayuda, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de ONGs, tenemos el INAME, tenemos el Patronato Nacional de la Infancia, pero sin embargo es un patrón que puede ser cíclico, ¿verdad? Si bien es cierto, esa persona puede escapar, puede recibir ayuda, pueden dársele terapias, intervenciones, no siempre la persona logra escapar completamente de estas redes y puede posteriormente, a lo largo de su vida, repetir patrones que puedan vulnerar a otras personas, ¿verdad? Un poco metiéndonos a lo que es justamente la justificación del porqué de estos tres cantones de la provincia de Punta Arenas, tenemos una serie de dimensiones que es importante que conozcamos para entender el por qué esta problemática se ha desarrollado en estos cantones. Por ejemplo, en términos de desarrollo social, tenemos índices de desarrollo social bajo o crítico en el caso del Cantón de Corredores. Esto quiere decir que hay poco acceso a servicios básicos, poco acceso a educación, poca presencia incluso en algunas ocasiones de instituciones públicas, de ONGs que puedan ayudar a las personas a salir de esta problemática, lo cual evidentemente son elementos contributivos como caldo de cultivo hacia esta problemática. Un poco viendo los motores económicos podemos ver que muchos de estos cantones, el principal motor económico es el sector primario, por ejemplo, la pesca, el comercio, la industria, la ganadería, ¿verdad? Y justamente son cantones que tienen pocas oportunidades de empleo y de desarrollo, lo que también contribuye a que la problemática se asiente justamente en estos cantones. Tenemos catalizadores muy específicos: pobreza extrema, venta y consumo de drogas, alta movilidad migratoria, como es el caso del Cantón de Corredores, frontera con Panamá. El alto tráfico migratorio también es un factor de vulnerabilidad y es protección ante personas que entran y salen del país a veces sin control, ¿verdad? Por ejemplo, también en el caso de Garavito, ya lo mencionaban las compañeras, el turismo sexual, alta cantidad de empleo informal, que también es un elemento que contribuye a centrar la problemática en este cantón justamente. Y entrando a lo que es el tema de los índices de bienestar infantil, podemos ver que se posicionan en índices medios o bajos, ¿verdad? El índice de bienestar infantil básicamente lo que nos ofrece es un panorama por cada cantón de las condiciones de bienestar de las personas menores de edad, en términos de seguridad, de entornos seguros, de educación, de acceso a servicios básicos que contribuyen, por supuesto, a la mejora de su calidad de vida. Profundizando también un poco más en esta dinámica cantonal, hay una paradoja en estos tres cantones. Al ser cantones costeros o fronterizos, son regiones con intensos motores económicos, por ejemplo, un turismo internacional alto, un comercio fronterizo boyante, ¿verdad? Pero a su vez existe
condiciones como los índices de desarrollo social y de bienestar infantil que son completamente contrapuestos a una lógica que debería ser completamente diferente. Esto hace, por supuesto, que sea un terreno fértil, que la desigualdad estructural propicie que la explotación se convierta en una estrategia básicamente de supervivencia económica y familiar ante condiciones socioeconómicas completamente adversas. Pasando un poco a lo que es el marco normativo, Costa Rica tiene un amplio marco normativo que regula y que norma esta situación, ¿verdad? Aquí les voy a mencionar únicamente algunos elementos. Hay reglamentos, hay planes, hay políticas, ¿verdad?, que tratan de abordar de manera integral este tema. Por ejemplo, a nivel ya internacional tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el máximo tratado a nivel internacional que tutela y protege los derechos de las personas menores de edad, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a entornos seguros, a educación, a salud, que guardan una estrecha relación con este fenómeno, ¿verdad? Básicamente este fenómeno vulnera todos los derechos que les acabo de comentar. Está el Tratado 182 de la OIT. Este tratado básicamente tipifica a la explotación sexual comercial de las personas menores de edad como una de las peores formas de trabajo infantil, y evidentemente ofrece una serie de elementos, ¿verdad?, dentro de este convenio que invitan a los Estados miembros justamente a abordar de una manera integral esta problemática. Tenemos un par de leyes que tratan directamente, tipifican la explotación sexual comercial y también la trata de personas, endurecen ciertas penas, tipifican delitos relacionados con este fenómeno y también ofrecen ciertos elementos sobre los cuales las políticas públicas deberían basarse, deberían apoyarse justamente para su abordaje. Y la ley 9406, que es la ley de relaciones impropias, ¿verdad?, que justamente es una ley novedosa del 2017, que también viene a apoyar un poco lo que es todo el cuerpo normativo en que se basan las políticas públicas para el abordaje de este fenómeno. Como podemos ver, Costa Rica posee una estructura bastante robusta en términos de legislación. Sin embargo, la brecha sigue siendo la gobernanza. Tenemos un cuerpo normativo que nos regula, que nos invita a ir a transitar hacia un norte. Ahora corresponde a las instituciones públicas, a las ONG y a la sociedad en general, a justamente apoyarnos en este marco normativo para construir de ahora en adelante una ruta clara para el abordaje de este fenómeno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos también, yo en lo personal quiero agradecer, antes de empezar con los resultados propiamente, quiero agradecer al compañero Daniel, a la compañera Floribet y a la compañera Victoria de Tridena por todo el apoyo, por toda la logística y todo lo que han desarrollado para que esto se diera el día de hoy. Y puntualmente, ¿verdad?, sin menospreciar también el rol de DINEIR, yo quiero agradecer también a la Escuela de Trabajo Social, el rol de directora, doña Rita Meoño, y también nos acompaña acá doña Cindy Calvo, directora del posgrado de Trabajo Social, también por el apoyo para el desarrollo de esta investigación. Los resultados de esta investigación, y creo que es uno de los elementos fundamentales de la discusión sobre explotación sexual comercial, es que parte de dos visiones y de dos ángulos analíticos. Uno como fenómeno social, propiamente vinculado directamente desde la academia, y el otro como un problema público, por ende un problema de política pública. En particular, cuando nos aproximamos a este fenómeno, parecía que estaban separados. Sin embargo, cuando nos adentramos y empezamos a explorar y empezamos a evidenciar, recuperar datos o intentar recuperar datos, que ya Andrea nos explicó muy bien, lo vamos a ver ahorita con un ejemplo, nos damos cuenta que ambas están altamente vinculados, tanto como fenómeno social como problema de política pública, y que uno de los hallazgos más duros, al menos desde la academia, es que las investigaciones sobre explotación sexual comercial de niñeces y adolescencias prácticamente están en abandono, ¿verdad? Y eso es un llamado inclusive a las distintas unidades
de las universidades públicas de volver a ver a este elemento como un problema de investigación social, pero también como un problema público, y que lo vamos a ver, no solamente tiene como base a las niñeces y las adolescencias. Nos empezamos a dar cuenta que, bueno, y ya Rolando lo explicó con los factores de vulnerabilidad, es que esos factores de vulnerabilidad generan un ecosistema, y un ecosistema que va y viene, ¿no? Entre el anillo número 1, que son los factores individuales, el anillo número 2, que son los factores familiares, y el 3, que vienen a ser los factores estructurales. Y cuidado aquí con los factores estructurales, porque los factores estructurales se ubican en un contexto. Esto es más, los 3 anillos se ubican en un contexto. Y que esto es fundamental, porque claro, cuando intentamos ver los factores protectores, nos damos cuenta que los mismos condicionantes de la explotación sexual comercial son los que terminan siendo los factores protectores erosionados, ¿verdad? Es como la doble cara de Hannah, una cara buena y una cara mala. Ese elemento es central porque en un contexto de crisis del sector educativo, en un contexto de erosión de los sistemas de protección social, en un contexto de recorte presupuestario a prácticamente todo el sector social, es claro que esos factores estructurales empiezan a constreñir el anillo número 1, que son los factores individuales. Es ineludible. Y yo creo que aquí hay un ejercicio muy interesante que Andrea no lo explicó, porque en efecto la política nacional de niñez y adolescencia hizo un giro de 180 en su construcción, en su diseño, que está en la etapa evaluativa del diseño de la política pública. Rompe, ¿no? Avanza dentro de la escalera de la participación de las niñez y las adolescencias, avanza varios pasos hacia arriba, ¿verdad? Yo creo que es un elemento central que, por lo menos para el caso comparado de Costa Rica respecto al resto de América Latina, es un avance sustancial. Sin embargo, cuando los factores estructurales empiezan a constreñir, es ineludible que por más política pública, por más estructura normativa que tengamos, cualquier problema público se termina convirtiendo en un problema pues, muchísimo más sistémico, muchísimo más entronizado, digamos, dentro de la estructura social y de la estructura política. Aquí hay un elemento que no podemos dejar de lado, y es la mirada interseccional de la explotación sexual comercial. Niñas, mujeres y cuerpos feminizados son los principales focos de impacto de la explotación sexual comercial. Ahí hay un elemento que me parece central, Rolando lo toca también Glenda, que lo mencionó, y es la normalización. Como un proceso propio de la relación y la construcción de ciudadanía, empezamos a normalizar que la explotación sexual comercial sea una fuente de ingresos más para un hogar, ¿verdad? Como una alternativa más para solucionar los problemas propios de una familia. Este elemento es central porque entonces se vincula con otros dos que ya nos vemos en una transformación, inclusive del fenómeno propiamente. Cuando hicimos la revisión documental, el tema de la captación digital no aparecía como un elemento medular. Este nos parece que es uno de los campos, inclusive no allanados, ¿verdad? Yo creo que esto sí es central, es uno de los elementos no allanados ni por la academia ni por la política pública, en términos del impacto de la captación digital y su evolución para el reclutamiento de niñas y adolescentes en las redes de crimen organizado. Que aquí viene el otro elemento. Nos damos cuenta que el fortalecimiento del crimen organizado, de las organizaciones del crimen organizado, de unos 8 años para acá, obviamente no tiene mucho que ver, ¿verdad? Y no tiene una relación con investigaciones previas en materia de explotación sexual comercial. Entonces, claro, lo que había eran redes locales de explotación sexual comercial. Eso es muy interesante porque las mismas personas entrevistadas nos señalan que sí, que habían redes, ¿verdad? Había un conjunto de redes en los distintos
cantones, que obviamente eran los que sostenían históricamente la explotación sexual comercial. Sin embargo, mencionan un elemento evolutivo también en el crimen, en la relación de las redes de crimen organizado. Entonces empieza un vínculo, no solamente las redes de explotación sexual comercial, sino también esas redes con el vínculo de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas. Entonces empieza a complejizarse un poco más la cosa, inclusive a nivel nuevamente académico como para el nivel de la política pública, porque claro, si ya la intervención era una intervención multidimensional que pasaba por un conjunto de procesos y de intervenciones institucionales, ahora inclusive se le agrega el tema de la seguridad y el tema del tratamiento de el crimen organizado como una complejidad, pero le vamos a aumentar un escalón más, y la transnacionalización de estas redes de crimen organizado, que por ejemplo para el caso de corredores, para el caso de Garavito, inclusive cuando tuvimos el espacio en el CCCI de Punta Arenas, fue muy interesante porque en efecto todas las instituciones lo que mencionaban era, las instituciones públicas de Punta Arenas lo que mencionan es el tráfico de personas, que obviamente tienen vínculos sur-norte, a pesar de que hoy a nivel migratorio tenemos un retorno norte-sur muchísimo más avanzado que sur-norte, es esta relación entre el sur y el norte del país, donde se complica por las redes transnacionales. Es decir, hay un vínculo entre las estructuras nacionales y las estructuras transnacionales de crimen organizado. Y esta evolución es una evolución poco explorada, inclusive dentro de la investigación social, poco explorada dentro de la política pública y dentro de la institucionalidad costarricense. Es claro, ya con esto complejiza, porque entonces nos preguntamos cuál es el rol de las instituciones públicas en materia de seguridad, ¿no? Previo, digamos, a el ingreso de niñas, niños, niñeces y adolescentes a las redes de explotación sexual comercial. El otro es el laberinto de los datos. Esto es solamente un ejemplo que para el año 2022 el PANI registra 201 denuncias por explotación sexual comercial, pero el MEP para ese mismo año solo registra 17. La pregunta es ¿a quién creer? Y yo creo que lo que Andrea coloca acá es uno de los retos más grandes, porque detrás de la diferencia del dato está un problema de gobernanza de la política pública. Esto es muy claro, el avance de la política pública a nivel de la construcción de la misma está dada por tres factores: el factor de gobernanza, el factor del uso de la evidencia basada en datos para la construcción de la política pública, y obviamente una gestión basada en resultados. Más o menos estas tres son centrales para la construcción de cualquier política pública en el país, inclusive datos emanados o direcciones emanadas desde organismos internacionales para toda América Latina. Si tenemos este laberinto de los datos, entonces la pregunta es ¿con qué tomamos las decisiones? Y esto es medular, porque entonces tenemos diagnósticos, pero su alternativa y su avance sustancial como forma de atención y de intervención, que ahora lo vamos a ver, estamos en una etapa reactiva más que una etapa preventiva respecto al tema de la explotación sexual comercial, dificulta inclusive ya en el proceso de judicialización, dificulta establecer cuál es la causa del delito. Y esto es central porque es aquí donde empieza uno de los problemas más serios. Creemos que es allí donde está el problema más fuerte, porque es en el error de la tipificación, causa inclusive por el vínculo de los datos, aunque tienen orígenes distintos, un embudo de impunidad. Ingresa una denuncia, cientos de casos, a las oficinas locales, tanto del PANI, llega al IAFA, llega a Lima, llega al MEP, al INAMO llega, pero bueno, se amplía ese embudo. Conforme se amplía también en su cintura, se empieza a reducir.
y es donde empieza una fuga por errores de tipificación. Muchas veces se les tipifica por negligencia, se les tipifica inclusive por abuso sexual, ¿verdad? Que pueden estar presentes ambas, están presentes ambas, y estas etiquetas son casos que obviamente hacen que las personas que han sufrido explotación sexual comercial abandonen el proceso de judicialización. Entonces, por ejemplo, para el caso de Punta Arenas, solamente por negligencia hubo 441 casos, fue el año pasado, versus 5 casos de explotación sexual comercial. La tipificación de este delito, inclusive es uno de dentro de las entrevistas que hicimos a personas vinculadas al Poder Judicial, nos indican que eso es uno de los retos más grandes que hay, inclusive para poder generar una justicia pronta y cumplida para las personas que han sufrido explotación sexual comercial. Esto, más allá de que haya una fuga en ese embudo sobre la tipificación, es que también el resultado genera una invisibilidad del fenómeno como fenómeno social número 1, pero también como problema de política pública número 2. Entonces, claro, las alternativas de los factores protectores se nos olvida, digamos, que dentro de ellos, al igual que tiene que haber una trazabilidad en la educación, ¿verdad? Buscando la sostenibilidad, la permanencia y no la expulsión y la exclusión de las personas, de las niñeces y las adolescencias, digamos, el sistema educativo, más en la red de monitoreo local, la formación técnica, se nos olvida que hay problemas de fondo, problemas estructurales muchísimo más graves que tienen que ver justamente con el diseño de la política pública, pero también con la asignación de los recursos de la política pública. Porque si al final del día los sistemas de protección social sean sistemas focalizados o sean sistemas universales que son centrales para el sostenimiento de las personas, de las niñeces y las adolescencias en los sistemas educativos, en la salud, en el acceso a un empleo formal conforme avance su edad, pues queda obviamente constreñido a las dinámicas y prácticamente a un empuje a los márgenes o a fronteras de exclusión social, donde encontramos del otro lado de la frontera redes criminales, captación digital. Y bueno, esto se transforma en un desafío de la política pública, pero también un desafío para la investigación. Es decir, cómo ingresamos a esto, cómo ingresamos inclusive a explorar las redes criminales, la captación digital. Y esto es medular porque acá, en el fondo, lo que también está en discusión es esa relación entre la institucionalidad y el mercado, número 1, esa relación entre lo público y lo privado, número 2, y hay una relación muchísimo más potente que es cómo estamos construyendo ciudadanías, ¿no? Porque claramente que hay una diferencia en la territorialidad. La explotación sexual comercial no se presenta de la misma forma en el territorio, así como la institucionalidad pública tiene diferencias entre lo nacional y lo subnacional. También la evidencia del fenómeno, del fenómeno y el problema público de la explotación sexual comercial se vincula de forma distinta en los territorios. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Garavito, donde se nos indica que pues Garavito es su economía local está basada en el turismo, pero cuando discutimos, cuando conversamos y exploramos dentro de las entrevistas, se nos indica que está basada en el turismo sexual. Pero dentro de ese turismo sexual hay una forma de estructuración de esa economía local por explotación sexual comercial. Entonces, claro, tenemos un desarrollo económico dentro de nuestras regiones que parece ser propio del desarrollo, de la inversión extranjera, del desarrollo turístico, pero en el fondo también está sostenido y se prolonga, digamos, por estructuras de explotación laboral, por ejemplo, en el caso de otros sectores de la economía, como de explotación sexual comercial, en este caso de niñeces y adolescentes. Entonces, claro, los factores protectores que intentan buscar un escudo estructural, su alternativa también debería ser modificaciones estructurales en su diseño. Y el desafío de la gobernanza, que aquí es súper coincidente, bueno, en el Teletatos y la gobernanza con lo que plantea Andrea,
y es que hoy lo que tenemos es una alta fragmentación, ¿verdad? No hay evidencia de trazabilidad entre los datos, por ende no hay trazabilidad también en su intervención, solamente en casos puntuales, y la solución es una solución más territorializada con un diálogo nacional de coordinación, en el cual el PANI es medular, las organizaciones de sociedad civil son centrales en esto, el MER, CONACOES, Poder Judicial, gobiernos locales, porque esto es lo que empieza a generar, a pesar de que hay un sector, por ejemplo, hay un ámbito de todo esto que es complejo, el tema de seguridad, el tema del direccionamiento del financiamiento. Cuidado porque esto no está inclusive dentro del haber de las instituciones públicas que acá estoy señalando. Se torna, digamos, que la solución de la gobernanza podría ser un punto de partida, porque el otro tiene que ver con voluntades políticas, pero por lo menos el desafío de política pública en materia de gobernanza es medular para generar un motor articulador, y el enfoque territorial yo creo que es uno de los elementos centrales. A la investigación yo creo que también nos deja, por lo menos Pridena, intuyo que también para la INEINA, de que la mirada entre la relación de lo subnacional y lo nacional, el análisis social es central, inclusive para entender que los fenómenos y los procesos no se entienden de la misma manera, y por ende la política pública tampoco debería de entenderla de la misma forma. Hay una tensión dentro de este sistema. Nos decía una trabajadora del PANI en una de las entrevistas que ella no sabe hasta qué punto han llegado estas redes, ¿verdad? Que es un campo no explorado, que la presencia del narcotráfico hace que esto se dificulte aún más, y que por eso se habla de una maquinaria de explotación sexual comercial. Como lo vimos, tiene vínculos transnacionales, tiene vínculos nacionales, tiene el ámbito digital, y que la respuesta institucional más bien parte desde otros lugares. La prevención, en este sentido, está perdiendo la batalla frente a la reacción, es decir, tenemos una institucionalidad que reacciona y no que previene. Y en contextos de reducción presupuestaria, obviamente no hay dinero para la prevención, pero inclusive para la reacción empieza a ser muchísimo más débil. Entonces, claro, tenemos uno de los marcos normativos más avanzados en América Latina, ¿verdad? Cumpliendo la convención, cumpliendo las observaciones, prácticamente todas las observaciones, la 17, la 14, la 25, cumplidas, o en proceso de, sin embargo, con un fortalecimiento de las desigualdades y las vulnerabilidades de niñeces y adolescencias. Entonces, bueno, parte de las recomendaciones estratégicas y rutas de acción son coincidentes inclusive con lo que PANI y la UAPINA están planteando, es el sistema unificado de datos. Esto es uno de los elementos más urgentes, creemos, la unificación de los datos, actualizados, claros, porque obviamente nos permite entenderlo, ¿verdad? La creación de una línea base. No hay política pública sin creación de línea base, y no hay línea base sin recolección de datos sofisticados, más en este contexto de transformación digital que tenemos. La precisión en la tipificación legal, esto es un elemento central. Hay en proceso una propuesta para la elaboración, para una reforma al Código de Niñez y Adolescencia, está en camino, y yo creo que eso también es uno de los retos de colocar en esa precisión legal. Y bueno, bien, para abordar las últimas dos recomendaciones, creo que la tercera es muy coincidente con lo que nos ofrecía doña Andrea en su intervención, que son básicamente políticas territoriales específicas. Si bien es cierto, pueden haber lineamientos generales, rutas de acción, digamos, de alcance nacional, también es sumamente importante ver las particularidades del territorio para así poder crear soluciones más contextualizadas, ¿verdad? Como pudimos ver a inicios de la presentación, cada uno de estos cantones tienen situaciones muy específicas, modelos de desarrollo distintos, unos fronterizos, otros más enfocados en el turismo, otros más enfocados en el comercio transnacional, por ejemplo.
Toda esa serie de elementos crean pues situaciones de vulnerabilidad potenciales a causa de este tipo de números, ¿verdad? Y por ende hay que analizarlos profundamente y con base en esos análisis desarrollar ya propuestas un poco más contextualizadas para cada uno de estos territorios. Lo que mencionaba Rolando, la cuarta recomendación, la prevención es fundamental. Tenemos que dejar de ser reactivos, que es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, para ser más propositivos, enfocarnos muchísimo más en los elementos preventivos, atacar la situación antes de que desemboque en una problemática muchísimo mayor, ¿verdad? Este trabajo tiene que desarrollarse tanto a nivel comunal como a nivel nacional y, por supuesto, un elemento que también abordaba don Andrea en su presentación es el tema de la alfabetización digital. Como hemos podido ver, ya este fenómeno trascendió a el mundo digital, a las redes sociales, a elementos del internet y otros relacionados que nos invitan a desarrollar capacidades en cada uno de nosotros, pero también, por supuesto, en padres de familia, madres de familia, encargados legales, personal docente, sumamente importante, que se vaya formando también en elementos digitales que les permitan detectar potenciales situaciones de vulnerabilidad que se presenten en este ámbito. Y agradecerles a todas y todas por su presencia, por atender a esta convocatoria de presentación de resultados, y bueno, creo que quedamos abiertos si hay alguna consulta, alguna sugerencia. Muchísimas gracias. Bueno, creo que agradecerles queda corto. Creo que había una necesidad histórica ya de volver a retomar este tema. Cuando CONACOES lo pone en la mesa y lo discute, lo que posicionaban era que teníamos 10 años, aproximadamente 10 años, de no investigar, de no documentar. Y lo posicionó Andrea, lo posicionan las personas investigadoras en el documento. Incluso un desafío en la actualidad de los datos. Estamos en una crisis de datos en este país y eso no es aceptable. Éramos un país modelo a nivel de América Latina en tener datos y datos que nos permitían sobre todo cumplir con la función protectora hacia las niñez y las adolescencias. Entonces creo que acá es un llamado de atención muy importante de que es necesario de que la política nacional, cuando recuperan las evidencias de las instituciones públicas, lo pueda hacer también con datos. Es necesario de que las personas diputadas puedan tomar decisiones con datos, no como lo hicieron ayer, no recortando 40.000 millones de colones que van directo a primera infancia. Eso no hay donde justificar, no hay datos, no hay esquema. Ayer en la noche hacía una presentación del enfoque de derechos de niñez y adolescencias para políticas públicas en otra actividad de CONARE y hablábamos de eso, digamos, qué anteojos se pusieron los diputados cuando tomaron esa decisión de recortar esa cantidad de dinero a niños y niñas, así de forma directa, y que se refleja, digamos, en acciones tanto educativas, preventivas, pero incluso estamos hablando de alimentación, nutrición en primera infancia. Bueno, creo que esto nos abre la boca, nos abre para muchas cosas, pero queremos abrir un espacio tal vez de unos 10 minutitos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que por favor, si lo tuvieran, levantan la mano y les hacemos llegar el micrófono. Son dos. Buenos días todavía. Yo tengo una pregunta porque en el 2024 en la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres hicimos la investigación sobre autopsias sociales de personas que habían sufrido femicidios y nos dimos cuenta que venía una cadena, ¿no? O sea, madres que crían a sus hijas y así, ¿verdad? Donde se van como naturalizando la violencia, un poco lo que hablaba la primera persona. Y viendo un poco lo que ustedes exponen, ¿verdad? Tengo la intuición de que es probable que muchas de las niñas y adolescentes que salen de estas redes, ¿verdad?, siguen normalizando esa violencia en las vidas adultas. Y bueno, no tenemos ningún mecanismo para las personas que cumplen 18 años. En este momento el único mecanismo es el inciso K, que tiene una serie de dificultades, ¿verdad? Una de las cuales para mí es sorprendente, es que la gente tiene que estar en un centro educativo, ¿verdad? Tiene que estar estudiando, pero si sale en marzo, en julio ya no hay dónde matricular. Entonces, ¿verdad?, me gustaría saber si a partir de esto han pensado en alguna alternativa que pueda incluir a estas personas mayores de 18 años, porque
ni a ellas ni a mí me visitaron a los 17 y últimos minutos así para dar una varita mágica y decir, bueno, ahora ya te puedes enfrentar a la vida así. Yo creo que a los 18 años uno no está listo, digamos, para salir de una iniciativa de protección y enfrentarse a los retos, digamos, de la sociedad. Me gustaría, si han pensado en algo, si ahora estamos ahorita construyendo la ruta de acompañamiento a personas más 18, digamos, y todo está girando alrededor del inciso K, y a mí me parece que es ineficiente. Con los recortes probablemente tampoco va a alcanzar. O sea, vemos chicos que nunca han manejado dinero y tienen que gestionar su recurso porque en diciembre no depositan, en enero tal vez todavía no, y ¿verdad? O sea, ninguna persona que le alquile a uno una casa, un cuarto, le va a decir, ay, no, tranqui, cuando le depositen el inciso, ya sé, ¿verdad? Entonces, como me gustaría saber si han pensado en alguna alternativa. Gracias. Bueno, yo creo que estábamos hablando de la misma estrategia que está comprometida en la política nacional. Yo no estoy muy enterada de cómo va, ¿verdad? Sin embargo, sí sé que es un indicador en cumplimiento de la política nacional. Justamente ustedes lo vieron cuando lo expuse, que en el eje de protección especial está orientado a buscar la desinstitucionalización, pero también en ese proceso de acompañamiento. Entonces, cuando nosotros estábamos redactando la política nacional al respecto de las personas que han pasado una gran cantidad de años institucionalizadas, el Estado costarricense, porque no es el PAN, el Estado costarricense tiene una deuda histórica, y es buscar esa articulación, y nuevamente ahí es donde nos está chimando el zapato, por decirlo de alguna forma muy coloquial, porque, a ver, CONAPTIS tiene de su cuota de responsabilidad y la asume por aparte. El patronato, por legislación, a los 18 años nos deja con las manos atadas y, como bien lo decía Chi, llevándonos a tener que trabajar con el IMAS y el inciso K. El espíritu de este indicador, ¿verdad? A propósito tal vez de poder que todas las personas del público puedan entenderlo, era buscar esa estrategia nacional que involucrara esa interinstitucionalidad. Y ojo, que aquí también hay algo que el mismo estudio creo que también puede revelar, porque hablamos acerca de las comunidades, hablamos acerca de los territorios, pero no vemos el involucramiento de los gobiernos, ¿cómo se llaman? Los gobiernos locales, las municipalidades. Hay una cuota de responsabilidad bastante grande a nivel cantonal y nuevamente vemos presupuestos no específicos en niñez y adolescencia. Pero volviendo al tema, este es el único indicador de la política nacional que busca, pero su espíritu no era nada más hablar del inciso K, de trabajarlo así como tal, no. Su espíritu, y obviamente, bueno, a la guapina se lo dijeron, si el espíritu está orientado en esa vía, pues hay que volverle a dar una mirada, porque el espíritu de formulación cuando se redactó era que buscara esa articulación para justamente trabajar lo que le dejamos en deuda por muchísimas cosas, ¿verdad? Porque aquí no se trata de hacer señalamientos de por qué efectivamente trabajamos con ellos y ellas hasta cuando están casi que saliendo, ¿verdad? Y les enseñamos a usar la planta y todo lo demás. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de articular esfuerzos, de buscar cómo tenemos que, inclusive, como bien lo decíamos ahorita, si la legislación nos dice al PANI que hasta los 18 de ver a ver, porque hay estudios que hablan de las neurociencias que dicen que el desarrollo de las personas no se acaba a los 18 años. Carambas, o sea, entonces tenemos madureces, y ahí lo dijo la compañera al principio, o sea, tenemos personas que tienen 18 años con un pensamiento de un chico de 11, 12 años y una maduración una edad maduracional menor. Entonces, bueno, está esa estrategia, ¿verdad? Y es el momento también de plantear como país que hay posibilidades de modificación en los indicadores de la política que vayan a sumar. Entonces, si esto es algo que nos está haciendo falta, creo que los datos serían importantes que nos apoyen al respecto de las modificaciones. Gracias. Sí, la última discusión que tuve en el inciso K, justo en la sesión de junta directiva de INOS antes de salir en el 24,
Era justamente que el inciso K viene arrastrando una subejecución, digamos, no se ejecuta, digamos, de una forma óptima, aunque los recursos están. Es uno de los incisos de la ley de FODESAF que capta mayor cantidad de recursos. Sin embargo, su uso es muy débil justamente por el elemento de la interinstitucionalidad. La discusión era una modificación al inciso K, una reforma, justamente para limitar, para que pudiésemos en aquel momento trasladar recursos del inciso K a otros programas y a otras pues sí, a otros subsidios, digamos, beneficios, diríamos, dentro de la institucionalidad. Sin embargo, tenemos que el inciso K no se puede modificar, no se puede tocar esa planta. Entonces, si por A o por B se planifica, que ya están en etapa de planificación, para que envíen en septiembre, entre julio y agosto, las juntas directivas aprueban, ¿verdad? Y si eso queda para el próximo año, pues se va quedando y se vuelve para FODESAF. Entonces, la subejecución, digamos, ahí, el tema ahí, que la discusión era en aquel momento, ¿verdad? Porque siempre había como, te toca pan, te toca ir, que nosotros tenemos la plata, que lo que PANI nos da son las listas, y cuando revisamos listas, las listas están mal, ¿verdad? Entonces, claro, al final del día era una acusación de unos con otros, pero el elemento de la interinstitucionalidad, ahí es lo que creo que es donde hay que entrar un poquito a ver cómo es que ese mecanismo de diálogo se optimiza, ¿verdad? Y para eso me parece que un buen diseño de un programa piloto podría favorecer justamente una ejecución mejor y mayor, ¿verdad? Entonces sí, con ese el inciso K es todo un tema, pero anda una reforma por ahí para eso. Solo dos. Es que este es para la grabación. Okay. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Javier Ureña Picado, trabajo en la Universidad Estatal a Distancia y formamos parte de la Comisión de Vicerrectorías de Extensión y Acción Social del CONARE, la ABEAS. Agradecerles primero al equipo de investigación. No es fácil investigar, menos temas tan complejos. Sí, son temas que creo que a todas y a todos nos mueven todas las fibras. Es donde el país debería estar invirtiendo fuertísimamente. Y les quiero hacer una pregunta, pero primero una breve reflexión. Me queda claro que hay un problema en que a las personas la institucionalidad pierde fuerza ante las situaciones que están viviendo muchas personas, pero peor aún cuando desde la misma institucionalidad debilitamos la institucionalidad. Es un camino perverso, ante lo cual lo que queda es siempre juntarse, y creo que la investigación nos orienta en ese sentido. Yo tengo una consulta muy concreta a raíz de lo que ustedes han indagado y los nuevos contextos incluso que mencionaba. La pregunta para nosotros aquí en el caso de las universidades es, bueno, ¿y cuál es el rol de las universidades? O los nuevos roles de las universidades, porque me parece que no podemos seguir con los mismos roles. Algo tenemos que hacer diferente. Y para mí en gran parte esto es el tema de la gobernanza que tocaban. Se hacen trabajos excelentes en las universidades, pero bastante desarticulados. Así es muy difícil. Cuando hablamos de fortalecer la institucionalidad, apenas el año pasado institucionalizamos el tema dentro del CONARE, creando la subcomisión de niñez y adolescencia. ¿Era, doña Chi? Apenas el año pasado. ¿Sí?
hay un nuevo planes, y en este planes hay, ojalá, una gran oportunidad, y hay una ruta ahí trazada en este planes con una estrategia que intentará priorizar regionalmente el quehacer interuniversitario. Ahí creo que tenemos una gran oportunidad y definir prioridades interuniversitarias en las regiones. Este tiene que ser un tema, sin duda alguna. ¿Sí? Es decir, hay algunos elementos que pueden marcar alguna diferencia, pero bueno, yo quisiera, aparte de agradecerle al equipo, agradecerle a la subcomisión de niñez y adolescencia la organización de esta actividad, agradecerles obviamente a todas las personas que nos han acompañado, a la señora diputada, ¿verdad? Al TEC por la organización acá. Bueno, preguntarles cómo ven estos nuevos retos para las universidades públicas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo que el primer paso justamente es esto. El primer paso es hacer investigación, una investigación seria, rigurosa, ojalá interuniversitaria. Me parece que eso le da muchísima más fuerza, ¿verdad?, de cara a la sociedad. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que hacer incidencia política. Yo creo que la universidad se tiene que posicionar como un actor político fuerte. Yo sé que estamos en una coyuntura sumamente compleja para las universidades públicas, con un gobierno abiertamente hostil hacia la universidad pública, hacia el sector público en general, pero pese a esto creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en ese sentido. Me voy a permitir poner un ejemplo de lo que estamos haciendo particularmente en la Universidad Nacional, justamente en el centro donde yo trabajo. Desde el año pasado estamos trabajando en una comisión de incidencia política desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación, justamente para trasladar resultados de investigación a documentos tipo policy brief, policy paper, que sean insumos para la toma de decisiones. Evidentemente esto ya requiere un abordaje, digamos, de lobby hacia actores clave como diputados, como ministerios, etc. Pero me parece que esa es la ruta a seguir. Primero que todo, hacer una investigación seria y rigurosa como parteaguas o como elemento clave para la toma de decisiones, ¿verdad? Toma de decisiones basadas en evidencia, ¿verdad? Pero más allá de eso, es lo que te mencionaba anteriormente, de posicionar a la universidad pública como un actor político serio, como un actor político relevante ante el imaginario público. Y yo creo que este tipo de comisiones de incidencia son elementos que poco a poco van a ir construyendo justamente ese posicionamiento. Gracias. Yo quiero aprovechar, porque creo que es una coyuntura bastante importante, la política nacional está depositada en el Patronato Nacional de la Infancia y justamente en la Guapina. Nosotros tenemos los datos y hacemos el informe nacional año a año de los resultados de todas las 33 instituciones e instancias que en este momento se encuentran comprometidos con la política. También a propósito de esa búsqueda, y creo que soy la persona más indicada en decirlo, o sea, todavía nos falta un montón. O sea, la Guapina cumple 5 años este año, en agosto, de haberse conformado, donde su espíritu está orientado a la tenencia de datos e información en niñez y adolescencia. Entonces, ¿cómo respondo a su pregunta? Si hay alguna instancia que podría coadyuvar, por lo menos decir qué le está doliendo al país al respecto de niñez y adolescencia, por uno, los compromisos que tiene la política pública, y dos, porque el PANI pues tiene la mayor cantidad, digamos, de información, no de datos, de información, estoy hablando, acerca de las situaciones violatorias de derechos de nuestras niñeces y adolescencias. Entonces, darse la mano en el sentido de que si hay por dónde explorar, es una posibilidad hacer ese match, ¿verdad?, con la Guapina, en el sentido de que también nosotros exponemos los datos nacionales de la política a personas menores de edad. Y ellos mismos nos vienen diciendo qué les sigue doliendo. O sea, si ustedes me preguntan en este momento, 24 o 25, puedo decirles lo que ellos y ellas nos siguen diciendo de lo que le está doliendo a la niñez y a la adolescencia en Costa Rica, a pesar
de que presentemos datos, un 80 el año pasado, un 83 este año, o sea, ellos ven y así lo ven, avances, pero ellos saben qué les duele a ellos y a ellas en todos sus ambientes y demás. Entonces creo que hay oportunidades al respecto. Y también dentro de la práctica, digamos, de la razón de ser del PANI, hay muchas cosas que se tienen que procurar investigar, que el mismo patronato puede tener oportunidad de trabajar conjuntamente. Temas como lo que mencionaba ahorita, de ese reclutamiento. Yo le puedo decir que inclusive el WhatsApp se está convirtiendo en una de las posibilidades que tienen los reclutadores, porque pareciera tan sencillo como me das un número de teléfono, es que necesito escribir, y son cosas tan sencillas y son datos e información que por ahí está. Entonces creo que es darse la mano con instancias como el PANI y el OAPIN. Nos gana el tiempo, pero parte de la actividad de hoy es lo que ocurre cuando levantamos este espacio, que la idea es que podamos conversar, y no solamente conversar así en preguntas uno a uno, sino que tenemos un espacio en el comedor y desde la comisión organizamos un humilde refrigerio de cierre para quienes no tomaron el refrigerio de apertura, ahí los tenemos también guardado, para que también sea una oportunidad de sentarnos y conversar, de socializar y por qué no intercambiar más ideas. Tenemos una oportunidad muy rica, digamos, ahora que se mencionaban diferentes posiciones, inmediatamente veía al público y veía a personas con las que sabemos que podemos seguir conversando del tema, ya sea en materia de legislación, ya sea en materia de política pública, y también, ¿por qué no?, de otras actividades. Creo que aquí las universidades, no puedo quitarme ese sombrero o ese eje de pena, creo que las universidades también tenemos un trabajo muy rico que estamos haciendo bueno, lógicamente lo que nos posibilita la investigación, pero esa investigación articulada con la extensión y con acción social, que eso es lo que nos permite que la investigación tenga sentido. Si la investigación se convierte en un paper, en una publicación, bueno, enhorabuena para la persona que está publicando, pero normalmente el nivel de impacto que tiene hacia la sociedad costarricense es muy bajo. Si logramos que nuestra investigación se articule con nuestra acción social de extensión, o bien, como bien decía Rolando, a la hora de incidir, de revisar los proyectos de ley que nos llegan, de las diferentes comisiones en las que participamos, de la paciencia que nos tiene la Guapina cuando le colectamos datos, creo que son parte de esos elementos que nos permiten realmente ir creciendo. Y se posicionó este desafío de articular. El Sistema Nacional de Protección debería ser un gran sistema bien encadenado, y es un sistema que está suelto en muchas partes. Lo vemos en los diferentes espacios que participamos, y aquí no voy a arrojar la posibilidad de hablar en nombre incluso de INEINA, pero Pridena y INEINA coincidimos en muchos espacios donde vemos que no participamos una gente no participa en un espacio y entonces sí está en otro espacio. Recientemente quiero destacar la actividad que organizó Paniamor sobre Blooming a nivel de América Latina. Yo esperaba un auditorio lleno, tenía que ser un auditorio lleno. Dichosamente llegamos personas a las que nos importa, pero tenían que haber personas que incluso pudieran impactar. La información, los datos que nos dieron son súper valiosos, y creo que es destacar esa labor que a veces hacemos las universidades, pero también a veces hacemos, y creo que es muy importante mencionar esa porque es incluso con alianza con MISIP, que se mencionaba ahora y que creo que va a impactar también en los datos de MISIP para el próximo año a nivel de la Política Nacional de Adolescencia. Bueno, le voy a cerrar y me puse a hablar. Quería nada más antes de despedirnos realmente agradecerle a don Javier Ureña, vicerrector de Extensión. De verdad nos parece muy importante que esté por acá. Le tenemos una copia del documento, queremos ahora entregárselo, queremos que Jimena se lo entregue en nombre de la comisión, para que también sea la forma de entregarse como una primera entrega a las personas rectoras y rectores también de la universidad. Muy en especial a Jocelyn Núñez, Sáenz Núñez, diputada de la República, como mencionamos al inicio, de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, por acompañarnos y permanecer en el espacio. Creo que es muy rico saber de que está ese interés,
Lógicamente tenemos que darle un agradecimiento especial a Glenda Mora de Peace of Justice. Ella nos había dicho desde el inicio que no podía permanecer toda la actividad, pero agradecerle muy especial a ella. A Andrea Ceciliano también por toda la preparación y lo que nos expuso hoy de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia y esta invitación a seguir articulando. A las personas directoras y directores, doña Rita Meoño, directora de la Escuela de Trabajo Social, Cindy Calvo, directora del Posgrado en Trabajo Social y de la Maena, sí, no reconozco como director o directora, me disculpa. También agradecerles a las personas del público en general, de cada una de las organizaciones que están aquí presentes. Quiero agradecer de forma especial a Chi, a Jimena, a Gloriana y a Cindy, que son las compañeras de la Subcomisión de Niñez y Adolescencia. También quiero agradecerle a doña Chalín Sánchez de OPES, que hoy nos acompaña y nos dio ese honor y también acompañamos por acá. A Vignori, que ha hecho un trabajo también con nosotros y nos tiene mucha paciencia en la subcomisión. Al Instituto Tecnológico por facilitarnos este espacio, es un espacio maravilloso para estos espacios. Una vez más, hoy yo esperaba, tenemos más confirmaciones del público que está sentado, pero entendemos que sigue siendo un desafío el llenar esos espacios con gente que pueda luego tomar decisiones y acciones con eso. Y cierro agradeciéndole a Medina por todos los esfuerzos también en esta posibilidad que hemos tenido de articular en la investigación, pero también en la acción social y la extensión. Y muy en especial también al equipo que nos acompaña, a Gloria, a Victoria, que también nos ayudaron hoy jalando cosas de equipo. Hoy estamos aquí haciendo de maestros de ceremonia, pero también ahí estamos grabando el evento para poderlo luego compartir también con otras personas y demás personas interesadas. Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Les invitamos entonces ahora a que nos acompañen con un humilde refrigerio y que sigamos conversando. Muchas gracias.